día 9 de abril del 2021 y bienvenidos a todos y todas a la sesión de la Escuela Política de esta tarde. Después de las vacaciones de Semana Santa venimos todos fresquitos, seguro, fresquitos y fresquitas. La cuestión es que, aprovechando que teníamos estos días de parón, hemos dicho vamos a poner un tema que tenga un poco así de mejunje y nos hemos metido con el tema económico. La última vez, recordar que estuvimos trabajando el tema de la crisis desde el punto de vista sanitario. Compartimos la escuela con la gente de la Mesa de Salud Comunitaria del Foro Local del Distrito. Y esta tarde lo que vamos a hacer va a ser un trabajo colectivo en torno a un artículo que ha escrito Juan Torres, que sabéis que es catedrático de Economía en Sevilla. Y bueno, pues viendo un poco cómo abordábamos el tema de la economía, la verdad es que manejamos varias opciones. Y al final, bueno, pues la cuestión pareció que el artículo que planteaba Juan Torres tocaba varios puntos que nos podían ayudar a arrancar la reflexión, en los que podemos ir avanzando poco a poco a lo largo de esta tarde, ¿no? Nos echará una manita ahí también Josechu, que es el que controla también un poquito más estos temas. Y bueno, la idea es un poco la experiencia, no como otras veces, de una exposición abierta y luego un coloquio, sino ir desde el principio trabajando algunos de los aspectos fundamentales en los que creemos que se articulaba la aportación de Juan Torres, ¿vale? En ese sentido, bueno, decir que a ver cómo podemos organizar el diálogo, porque lo que sí que comentaba Josechu, yo creo que con buen criterio, es el intento de hacer un debate ordenado. La verdad es que son muchas las claves económicas que hay detrás de la situación que estamos viviendo y para no mezclar todo, la cuestión es intentar hacer un debate siguiendo más o menos la estructura de la reflexión de Juan Torres. En ese sentido, lo que vamos a hacer es, durante la sesión de esta escuela, vamos a ir viendo en pantalla pues los principales bloques de ese artículo, con las ideas clave en cada uno de los puntos, y nos detenemos poco a poco en cada uno de ellos, vamos haciendo los comentarios que veamos adecuados y pasamos al siguiente, ¿vale? Entonces creíamos que eso era una forma de tener un debate más o menos organizado. Suponemos que casi todos y todas hemos leído el artículo, pero en cualquier caso el propio esquema que vamos a compartir en pantalla, y que espero que todos y todas estéis viendo, nos ayuda a refrescar o a representar al menos las ideas clave, ¿vale? Entonces, comentaros un poco para que sepamos la estructura de contenidos que vamos a tener. Lo hemos articulado en torno a 3 grandes bloques. Un primer bloque que sería qué es lo que está ocurriendo ahora mismo. Estamos siempre hablando principalmente de un punto de vista, poniendo el acento en el punto de vista económico. Un segundo bloque que sería qué es lo que nos espera. Y un tercer bloque que sería qué es lo que se puede hacer, ¿no? Entonces, bueno, la parte de la intervención sobre la realidad la podemos dejar en el último bloque, arrancar con lo que está ocurriendo, pasar a lo que nos espera, si las cosas siguen como están ahora, ¿vale? Y acabamos con la parte más propositiva. Entonces, si os parece bien, para pedir palabra, no sé si todos y todas sabemos manejar el chat. Si abrís el chat, que es el bocadillo ese chiquitito que tenéis abajo, como los bocadillos de los tebeos, pincháis ahí y os abre un chat donde podéis escribir vuestro nombre para pedir la palabra, o si no, de viva voz, cuando acabe la intervención de una persona y vayamos a dar la palabra a otra, para no interrumpir en mitad de las intervenciones, pues decir de viva voz que queréis intervenir y apuntamos un poco desde la moderación para poder seguir el diálogo de forma ordenada, ¿vale?
Entonces, no sé si me dejo alguna cosa. Joséchu, no sé si quieres comentar algo o arrancamos. No, pues puedes arrancar. Simplemente que no hay un tiempo, sí, o sea, tenemos el tiempo que tenemos en total, pero que no hay un tiempo específico para cada apartado, ¿no? Es decir, que si hay un apartado en el que todo el mundo cree entender todo lo que propone Juan Torres o lo que dice Juan Torres, pues seguimos adelante. O si hay alguna cosa que no se entiende o que requiere aclaración, pues yo si puedo lo aclaro, ¿no? Entonces, eso nada más. Vale, pues lo hacemos así. Vamos a intentar no ser muy tímidos en los arranques, porque si no, se nos van a producir silencios muy largos. Entonces, bueno, que podamos hacer una cosa más o menos fluida en la medida de lo posible. Vale, yo si queréis voy leyendo el resumen del artículo que ha estructurado Joséchu y que se va representando en la pantalla. Entonces, si queréis, dentro de esos tres grandes bloques que habíamos comentado, el primero que sería el ver qué es lo que está ocurriendo, hay una primera parte que sería el análisis de cuáles son los principales efectos económicos de la pandemia, ¿no? En ese sentido, el artículo aporta como tres claves. Una primera está en la línea de la suspensión de las políticas neoliberales y de los límites a la deuda y déficit públicos. ¿Vale? Otra segunda sería el tema de los recortes de gasto social, que sería otro elemento de la pandemia que dice que está ocurriendo ya. Y un tercer punto sería el tema de la intervención pública masiva para evitar el colapso económico. Entonces, bueno, pues sobre estos tres aspectos, pues si queréis comentamos cosas de lo que ha dicho Joséchu, cosas que tengamos que aclarar, cosas que queramos poner algún acento o directamente decir que no estamos de acuerdo y un poco por qué y demás. A mí me gustaría, si es posible, que se aclarase el tema de los recortes de gasto social, porque yo no termino de ver los recortes, porque en teoría, en contraposición con la crisis de 2008, que donde se hizo fue el austericidio y todo eso, ahora se están tomando medidas que efectivamente están inyectando digamos, dinero en los más necesitados, en los más perjudicados por la pandemia. Entonces, realmente, ¿dónde veis ahí los recortes? ¿Puedo contestar si no hay nadie que conteste? Sí. Tú eres comodín, Joséchu, cuando quieras entras y sales, ¿vale? Muchas gracias. No, bueno, sí, efectivamente. Eso tiene que ver con lo que dicen el primer apartado de este primer capítulo, ¿no? Con la suspensión de los límites de deuda y déficit públicos. Es decir, sabéis que en este corsé económico que nos impone la Comunidad Económica Europea, pues tenemos impuestos unos topes, cada Estado miembro, un tope de 3% de déficit público y un 60% de deuda. Claro, el COVID ha pillado a todos los estados de la Unión, ricos y pobres, absolutamente desprevenidos en este sentido, y han visto que las economías se hundían. Entonces, lo primero que ha ocurrido es que estos límites de deuda y de déficit públicos han quedado en suspenso. ¿Para cuándo, hasta cuándo han quedado en suspenso? Pues no se sabe. Hasta que esto pase, que eso no lo sabe nadie cuándo pasará. Entonces, eso ha dado lugar a que, bueno, los estados puedan estirarse un poco en todas estas ayudas sociales en relación con lo que se hizo cuando la crisis, que fue todo lo contrario, que vinieron el Fondo Monetario Internacional o la Troika, que se llamaba entonces, el conjunto del Banco Central Europeo, el Fondo Monetario Internacional y el Consejo Europeo, y nos impuso a todos una serie de restricciones para que nadie se saliera
guión. Entonces ahora eso ha saltado por los aires. Eso ya no lo respeta nadie y por lo tanto hay, digamos, habilidad libre para gastar en principio lo que haga falta. Y digo en principio porque, bueno, luego veremos que tampoco se puede gastar de una manera desaforada porque eso tiene una serie de consecuencias. Pero hay más. Es que incluso supone también la suspensión de las políticas neoliberales. Es decir, todas las políticas que nos imponía la Troika, pues eran políticas que eran la doctrina, el manual de la doctrina económica neoliberal. Es decir, los estados no pueden gastar más de lo que ingresas, no pueden tener déficit, no es bueno que tengan que suban la presión fiscal, porque eso, digamos, perjudica a la actividad privada y la actividad privada es más eficaz siempre que la pública. Y todo esto ahora, curiosamente, hace unos días ha sacado un informe el Fondo Monetario Internacional diciendo que hay que hacer lo contrario, que los bancos, que los estados deben aumentar la tasa impositiva a las empresas, subir el impuesto de sucesiones, y que deben, para financiar el gasto, que deben gastar más, y que hay que ayudar, que hay que inyectar o reforzar el sector público. Bueno, pues eso, si es verdad que se va a seguir y que lo va a apoyar el Fondo Monetario Internacional, pues bienvenido sea. Bienvenido sea. Lo que pasa es que, bueno, también dijeron que iban a refundar el capitalismo y estamos como estamos. Entonces eso es lo que se me ocurre y, digamos, contestando a lo que preguntaba Carlos, ¿no? Por eso hay un poco ahora esta alegría en el gasto social, ¿no? Supuesta alegría en el gasto social, que ya veremos porque bueno, las ayudas que llegan de Europa, pues para mí, que son escasas, van a llegar tarde, seguramente, y llegan con una serie de condicionantes, lo cual hay que tenerlo en cuenta. Pero bueno, yo de momento no voy a decir más, por si alguno quiere opinar alguna cosa que es lo más importante. Francisco, Ana, Raquel y luego Juan. Francisco, vale. Cuando quieras. Vale, no, que bueno, que yo supongo que todo eso lo mantendrán hasta que pase la pandemia, claro. Estos no van a cejar. De hecho, bueno, ves informes en la tele que la gente se escandaliza por muchas cosas, pero no se escandaliza por los búnkers y porque tienen los grandes capitalistas y todo eso para librarse del virus, ¿no? Que es vergonzoso verdaderamente que la gente se esté muriendo y que esta gente se esté gastando dinero. Yo no me muero, yo me quito de en medio, ¿no? Pero quiero decir que al final todo esto va a ser temporal, supongo yo, todo esto que dicen económicamente. Y en segundo lugar, lo de la cuestión de las vacunas que no hemos hablado aquí, ¿no? Que me parece que hay un tanto de politiqueo en todo esto, ¿no? Porque qué casualidad que sean los americanos, los israelíes y los británicos los que más se han vacunado y el resto que nos den por saco, ¿no? No sé si tenéis respuesta. Vale, tomamos nota. ¿Ana? Sí, ¿ya? Sí, se oye. Sí. Sí, yo, la pregunta iba un poco por donde lo ha planteado Carlos, pero bueno, ya ha contestado por Joséchu, que es que yo lo de la suspensión de las políticas neoliberales también lo pondría en suspensión. Es decir, yo creo que lo que has explicado, Joséchu, entra muy bien dentro de la lógica neoliberal. Es decir, pan para hoy, hambre para mañana, dicho coloquialmente. Es decir, que yo veo además, a ver, es verdad que el artículo está muy planteado desde Europa
Y, o sea, como que es una respuesta a la situación de la pandemia desde Europa, pero realmente yo veo en algunas políticas, por ejemplo, las migratorias, ¿en qué se han suspendido las políticas migratorias europeas? Todo lo contrario, ¿no? Es decir, hemos visto que otra vez han ido a Turquía, y lo único que parece que mediáticamente ha llamado la atención es la posición donde estaba la señora es decir, la presidenta de la Comisión Europea. Pero en el fondo a lo que han ido es a una continuidad de la política migratoria que era prepandémica. Viendo, por ejemplo, la situación de América Latina, o sea, es que no sé en qué, o sea, que yo creo que quizá, por eso a mí el artículo me llamó la atención porque estaba como muy centrado en Europa, ¿no? Demasiado me parece a mí centrado en Europa cuando se pretende un análisis tan macro, ¿no? Entonces, no lo sé, yo francamente lo de la suspensión de las políticas neoliberales, yo creo que entra dentro de la deuda que has explicado, todo esto entra dentro de la lógica neoliberal. No veo que haya ninguna variación, sino que sigue siendo, es decir, porque luego el aumento del gasto social, realmente vosotros, o sea, leyendo luego informes de la desigualdad social, yo digo, ¿el gasto social dónde está yendo? A los ERTEs. A los ERTEs, pues puede ser. ¿Dónde está yendo? Al ingreso mínimo vital ha ido el gasto social. ¿Dónde está el gasto social? Yo, francamente, viendo la situación más por eso decía más micro de la vida de la gente, yo no veo ahí donde está el gasto social. Las ayudas que están dando, que realmente no sé hasta qué punto eso está llegando o no a la gente. No sé, era un poco esta idea, ¿no? Me parece a mí que como que en el fondo sigue la lógica neoliberal. Yo ahí no veo variación alguna, porque además a mí me parece que también lo que se está haciendo es como que eso, bueno, eso iría a lo mejor ya me adelanto, ¿no? A algo, ¿no? Que es esto de la intervención pública masiva, que en algún momento del artículo, bueno, si no al lugar me lo decís y me cortáis, que esto de que se compara la situación con los años gloriosos después de la Segunda Guerra Mundial, pero para mí hay una diferencia fundamental de situación que no se puede comparar con el movimiento obrero, que ahora mismo es que o sea, hay una desmovilización tremenda de los trabajadores, de las trabajadoras, es decir, sí que hay gente que se mueve, ¿no? Pero a nivel macro, si lo analizamos a un nivel, yo creo que la diferencia es tremenda. La situación de posguerra es que el conflicto entre el capital y el trabajo era tremendo, ¿no? Y se jugaba mucho el propio capital, por eso cedió lo que cedió. Pero ahora es que yo no veo ese conflicto por ningún lado. No sé, a lo mejor me equivoco, ¿no? Pero no veo yo ese conflicto latente, sí, pero no explícito, que meta miedo a esta gente. No, a lo mejor me he salido, pero bueno, perdonad. No. Joséchu, doy la palabra a Raquel y luego recogemos lo que tú digas. ¿Me oís ahora? Una palabra más y vale. Puedo decir algo, si acaso, sí. Pues Raquel, cuando quieras, sí, te oigo. ¿Me oís ahora? Es que antes no me oíais y he tenido que salir y volver a entrar. Pues ahora te oímos perfectamente. Vale, estupendo. Yo sí que creo que se han suspendido las políticas neoliberales con el límite de deuda y déficit público, lo estamos viendo. Lo que ocurre es que yo creo que evidentemente el artículo se refiere a Europa y yo no soy capaz de hablar de más, ni siquiera de Europa. Pero bueno, yo lo que ocurre es que España es pobre y dentro de eso el límite de deuda y de déficit público en España sigue estando controlado. De entrada hemos visto que en Alemania, en Francia se han dado ayudas sociales y aquí se acaban de aprobar las ayudas directas por la presión porque el gobierno quería que fuesen todo ayudas indirectas y eso también me gustaría que algún economista lo aclarase. Sé que las ayudas directas son a fondo perdido y el gobierno, y es lo que se ha aprobado ahora, ¿no? Que me parece poco dinero, sinceramente, me parece poco dinero. Mientras que otros países como Alemania, Francia, Italia han soltado una cantidad de pasta en ayudas directas para salvar su economía
y su tejido industrial o económico brutales. Y aquí lo acabamos de hacer. Porque aquí lo que se hizo anteriormente, al principio de la pandemia y durante estos meses, ha sido conceder avales, que yo creo, si no me equivoco, que los avales es que el Estado se pone de avalista, pero hay que pedir dinero a los bancos. Entonces, yo no sé si esto sigue siendo un chollo para los bancos, lo de los avales, porque ¿dónde van a pedir ese dinero para continuar con el negocio? Y luego, otra cosa sobre los de recortes de gasto social. Es verdad que no ha habido más recortes de gasto social, ha subido el salario mínimo interprofesional, pero ya vemos los problemas que está teniendo la ministra para subir 30 céntimos, para actualizar la subida del salario mínimo de este año, ¿no? Los poderes ahí están diciendo que no, que sería una ruina. Pero los recortes yo creo que sí que siguen por un motivo, porque a pesar de que el Ministerio de Asuntos Sociales ha soltado miles de millones para las comunidades, para sanidad, para residencias, para dependencia, por ejemplo, en Madrid estamos viendo que ese dinero no se lo han gastado en lo que deben. Se lo han gastado en construir un hospital que nadie necesita. Los centros de salud y la sanidad sigue tan crítica como estaba antes o incluso más ahora todavía. Las residencias no vamos a hablar. Entonces, como en España, aquí la mayoría de las cosas están dadas a las comunidades, el gobierno puede, por lo que veo es que el gobierno ha decidido una cosa, pero las comunidades, yo no sé lo que han hecho en otras comunidades porque no tengo la información, pero en Madrid, desde luego, la Comunidad de Madrid solo ha saltado a la torera y se ha gastado el dinero lo que le ha salido de las narices. Y aquí, como pone lo de la intervención pública masiva para evitar, evidentemente el gobierno ha inyectado un montón de miles de millones, los ERTE, que no sé cómo va a quedar. Esto es un dinero que estamos pagando todos y esto es un dinero público y son miles de millones lo que va a salir. Entonces, esto hace un año no se hubiera podido dar. Todos serían despidos. ¿En qué se va a traducir esto? No lo sé. Pero bueno, esa era lo que yo quería decir. Gracias. Sí, bueno, yo lo primero que os quería decir, yo no quiero, no me gusta, vamos, no me parece bien interrumpir a nadie, ¿no? Pero sí querría pediros, digamos, que en lo posible nos ciñamos a lo que dice el artículo y a lo que dice, digamos, el resumen y no nos vayamos por los cerros de Úbeda, porque si no, para cada capítulo de estos, pues teníamos previsto como unos 10 minutos y llevamos 20 y no hemos pasado el primero. Entonces, no sé, vosotros, yo no quiero, digamos, coartar a nadie en sus intervenciones, pero quiero decir, vosotros mismos tenéis que autocontrolar, digamos, la duración del debate este, ¿no? O si se deja para o nos quedamos a la mitad, tampoco pasa nada. Pero bueno, voy a intentar contestar rápidamente. A lo que dice Ana, pues sí, efectivamente las políticas migratorias quedan fuera del ámbito del artículo esos tendrían, si queréis, a lo mejor a lo largo de todo el debate da lugar a decir algo, pero claro, eso está circunscrito a Europa. Las políticas neoliberales no se han acabado, ni se van a acabar. Se han suavizado un poco respecto a lo que inicialmente el austericidio que marcó los desastres económicos que las condiciones y las normas que puso el Fondo Monetario Internacional causó en todos los países de la Unión Europea. Pero ni se han acabado ni se van a acabar. Esas llevan implantadas desde los años 80 aquí, y pasar no ya a un Estado social, sino a un Estado un poquito más suave, un poquito más humano, como puede ser el que había en los años de la posguerra, cuando se aplicaban políticas keynesianas. Pues eso nos va a llevar un tiempo. Eso no lo vamos a conseguir de la noche a la mañana. En cuanto a las ayudas, si son suficientes o insuficientes, yo creo que son insuficientes. Esa es mi opinión. Digamos eso, el valorarlo como suficientes o insuficientes es difícil de hacer, porque nadie sabemos
Bueno, sí sabemos eso, que el PIB va a bajar en todos los países entre el 10 y un 15% va a caer. Pero no sabemos tampoco ni cuánto va a durar esto, ni cuál va a ser la tasa de recuperación de las economías. Entonces eso es difícil. Pero yo, como para establecer una comparación, pues podría decir que en cuanto a cuantía, por ejemplo, las inyecciones de dinero que está poniendo la Reserva Federal de Estados Unidos para atender el problema de la pandemia son en total de 4,1 billones de dólares. Eso es 5 para un PIB que tiene Estados Unidos de aproximadamente 24 billones. Entonces eso es como 5 veces lo que está poniendo esos 750.000 millones de euros que ha puesto la Unión Europea para los Estados miembros que totalizan un PIB de la mitad. O sea que para un presupuesto doble han inyectado 5 veces lo que la Unión Europea. Entonces eso puede ser una medida de si esto va a ser suficiente o no. Otra cuestión también es importante, lo que se ha mencionado ya, es decir, ¿en qué forma se hace eso? Estados Unidos lo ha hecho en forma de transacciones a fondo perdido. En Europa se ha hecho en forma de transacciones a fondo perdido aproximadamente la mitad de sus 750.000 millones de dólares. La otra es en forma de deuda. Es cierto que es en forma de deuda, a un plazo largo, incluso hablaban de si podía ser una deuda perpetua, de interés muy bajo. Incluso hablaban de interés cero, pero deuda. ¿Cuál es la diferencia importante de que esas ayudas sean en forma de transferencias a fondo perdido o en forma de deuda? Que la deuda es, digamos, esclaviza al deudor y puede ser un negocio en algún momento para el acreedor. Entonces, bueno, y en un caso, si nos ponemos en el evento de que en un momento determinado las condiciones que nos ponga la Unión Europea son incluso más leoninas que las de ahora y nos enseña la puerta de salida como una posibilidad de solucionar el problema, igual que se la enseñó a Grecia, pues esa salida tendría que ser de alguna forma negociada. Y esa negociación será muy difícil si nosotros tenemos que aceptar una deuda de aproximadamente pues 1,2 billones de euros nominada en una moneda extranjera, que ese es el problema. Porque para nosotros el euro es una moneda extranjera. Si nosotros nos salimos del euro y nosotros ponemos la peseta, implantamos la peseta, nos quedaríamos con una deuda de 1,2 billones en euros. Y esa habría que saldarla con nuestra peseta. Las pesetas, cuando la deuda se emite en la propia moneda, el problema lo tiene el acreedor, no el deudor. Porque el deudor nunca puede quebrar, nunca puede llegar al impago, porque siempre le puede dar la máquina de hacer billetes. Otra cosa es lo que esa deuda denominada en pesetas o en la moneda que sea, si le compensa al deudor, digo, al acreedor o no le compensa. Ese será su problema. Pero el problema siempre lo tiene el acreedor. Pero en el caso de que se endeude uno en moneda extranjera, el asunto es muy peligroso. Entonces, hemos hablado en cuanto a la cuantía, en cuanto al modo, y ahora en la forma de financiación también es importante. La forma de financiación, por ejemplo, Estados Unidos lo está financiando directamente, está dando cheques a los ciudadanos. Está dando un cheque de $1.400 a cada ciudadano. Hombre, eso no es una forma justa de repartirlo. Porque habrá algunos ciudadanos americanos que eso les haga sonreír en proporción al dinero que acumulan, y a otros pues que les resulte insuficiente. Pero bueno, que la ayuda llega directamente a la ciudadanía.
Pero, sin embargo, en el caso de la Unión Europea, esa ayuda se hace, a través de los bancos. Entonces, se presta dinero a los bancos y son los bancos los que, a su vez, pueden prestar dinero al Estado previo pago de un interés. Porque la financiación directa del Banco Central Europeo a los Estados está prohibida por los estatutos de Maastricht. O sea que esa es otra cuestión diferenciada. Entonces, vamos a ver si había alguna cosa más que quisiera deciros. Entonces, en cuanto a que la ayuda es insuficiente, bueno, lo de la vacuna, bueno, pues la vacuna en primer lugar no entra en este tema que estamos hablando, ¿no? Pero en cualquier caso, digamos, la vacuna no es solamente, es decir, en Estados Unidos no está despegando la economía americana solamente porque pongan más vacunas. Está despegando porque primero Trump y luego Biden han puesto en total más de 4 billones de euros encima de la mesa, más 2 billones más que va a poner ahora Biden en gasto en infraestructuras. O sea, estaba por el 6. Y eso es, digamos, los 4 simplemente son 5 veces lo que pone la Unión Europea. Entonces, si despega va a ser por el dinero que se pone encima de la mesa, no porque no porque se pongan mal vacunas. ¿Y qué más había? Bueno, sí, el conflicto capital-trabajo, efectivamente existía en las posguerras, se suavizó un poco entre los años 50 y 80, pero digamos se ha vuelto a recrudecer muy agriamente, digamos, a partir de las políticas neoliberales de Thatcher y Reagan a partir de los 80. Y eso no es fácil lo que hace falta ahora, si queremos revertir eso, pues habrá que conseguir una mayoría social que esté concienciada para presionar democráticamente para que las cosas cambien. No se me ocurre nada más. Vale, pues tiene la palabra Juan. ¿Está por ahí, Juan? Un segundo. ¿Hola? Sí, ya te oímos. Sí, Juan. Nada, simplemente medio minuto. En cuanto a lo que hemos comentado antes de los recortes del gasto público y sobre la intervención masiva para evitar el colapso económico, ¿no? Pues primero comentar que en un primer momento, cuando se produce una crisis, pues aumenta la deuda pública. Por un lado, aumenta por la disminución de ingresos y por otro lado, se generan más gastos públicos. Algunos de ellos son gastos sociales, como prestaciones por desempleo o ERTES, etcétera, ¿no? Pero también tenemos que tener en cuenta que se gasta mucho dinero en rescatar a empresas o a bancos en dificultades. Es lo que siempre hemos denominado socializar las pérdidas. Si recordáis, con la crisis del 2008, miles de millones de euros fueron gastados por el Banco Central Europeo en comprar activos tóxicos de empresas y bancos. Entonces, aquí en este momento nadie pone pegas al aumento del gasto público. Ni los más estrictos neoliberales lo critican. Todos los sectores económicos reclaman ayudas, todos. Vale. En la siguiente fase, más adelante, una vez que ya se han rescatado fundamentalmente a los grandes grupos económicos y la economía empieza a crecer, sobre todo los beneficios de las empresas, de los bancos, es cuando ya vendrán los recortes, porque la deuda habrá que pagarla. Es el momento en el que aparecerán aquellos que critican el exceso del gasto público y que es el momento de recortarlo, porque tenemos que tener en cuenta que los acreedores, sobre todo los privados, van a querer cobrar. Y en cuanto a la deuda, en Europa, posiblemente sí que se realicen quitas de deuda para aliviar la carga de los estados, sobre todo si esas deudas están siendo adquiridas por el Banco Central Europeo. O sea, son deudas públicas. Si es deuda privada, no. Los acreedores privados cobrarán. Pero, de alguna manera, el grueso de las deudas llegará un momento que habrá que pagarlas. Y es ahí cuando Juan Torres plantea, indudablemente, que vendrán los recortes. Ahora no es el momento, pero posiblemente en un año es cuando será, entiendo. Vale, pues yo iba a comentar algo, pero paso, lo dejo para más adelante para que podamos avanzar hacia el siguiente bloque, si os parece, que sería, me parece que no queda ninguna palabra más.
sería dentro de lo que está ocurriendo, ¿vale? El siguiente bloque plantea recuperar el beneficio con la situación que hay de pandemia. Va a ser algo muy complicado, ¿no? Y para eso se apuntan cuatro líneas que justifican esta dificultad. La primera sería la afirmación de que las secuelas que va a dejar el COVID van a ser importantes sobre el conjunto de las economías, y eso ya es un elemento importante. El segundo punto sería el que actualmente se plantean dos únicas vías para aumentar el beneficio del capitalismo. La primera vía irá en las claves más clásicas de incrementar la productividad a través de las mejoras de los distintos factores productivos, ¿no? Bien hablemos de capital, del trabajo, recursos naturales. Y la otra vía que tendría el capitalismo para aumentar su beneficio sería la dinámica de aumentar la explotación del mundo del trabajo. Entonces, tanto una vía como la otra parecen que son complicadas de poder dar buenos resultados, y eso aparece como dificultades, ¿no? Otro planteamiento que hace Juan Torres era el tema de apuntar la posibilidad de una nueva revolución, bueno, posibilidad o realidad de una nueva revolución tecnológica, lo que se ha venido a llamar también la cuarta revolución industrial. Y ahí lo que se apunta es también una dificultad, es si se es capaz de generar un incremento de la productividad generalizado, o simplemente si nos vamos a quedar en una dinámica de un aumento de productividad en algunos sectores concretos nada más, ¿no? Los esfuerzos que requieren una cosa y otra son distintos, y parece que no es muy optimista, y por tanto lo plantea en la dinámica de dificultades, de complejidad para poder recuperar el beneficio. Y el cuarto aspecto que plantea es el que se requeriría un incremento muy grande y generalizado de la inversión pública en la situación que tenemos, y eso es difícil con la inversión privada, que está atraída por la mayor y más rápida rentabilidad del sector financiero, de forma que esa dinámica de aumento de productividad pues se ve mermada también por el hecho de que a la hora, por ejemplo, de guardar los ahorros, pues la gente, antes que invertir en dinámicas productivas, probablemente lo meterá en un elemento del sistema financiero que le permita tener más seguridad y más rentabilidad. Entonces, estas cuatro vías que plantea aquí Juan Torres de dificultades en el panorama que tenemos actualmente, pues le llevan a afirmar esto, que habrá recuperar el beneficio será complicado. Entonces, bueno, pues si queréis abrimos un segundo debate sobre estos aspectos, ¿vale? Hay por aquí una duda planteada por parte de Carlos, que pide una aclaración. Carlos, cuando quieras. Sí, se refiere al título de este apartado. De recuperar el beneficio será muy complicado y yo diría, ¿es recuperar el beneficio o es recuperar el beneficio desmedido como hasta ahora? ¿No hay nadie que quiera decir algo, Joaquín? De momento no. ¿Intervengo entonces o damos un poquito? Sí. Bueno, sí, contestando a Carlos, bueno, sí, el beneficio actual efectivamente es desmedido si se compara con los beneficios o con la tasa de rendimiento que tiene las rentas del trabajo, ¿no? Es decir, se lo llevan todo ellos, ¿no? Pero sí es cierto que se cumple la máxima de Carlos Marx, ¿no? De la baja tendencial de la tasa de ganancias. Es decir, la cuestión está cada vez más peliaguda para sacarle rendimiento a la inversión, y de ahí que se haya extendido, digamos, el campo de las inversiones, pues de lo puramente productivo a lo financiero, cuando no
podríamos llamarlo incluso especulativo, ¿no? Es lo que decía también David Harvey, ¿no? De que el capital, digamos, se había extendido ante las dificultades que tenía para sacarle rendimiento dentro de las paredes de la fábrica, por decirlo de alguna manera, pues ha buscado una extensión espacio-temporal. Es decir, ha extendido las inversiones a todo el mundo, lo que sería la globalización, las ha extendido espacialmente y las ha extendido también en el tiempo, temporalmente, que es lo que es la financiación, es decir, sacarle rendimiento a los préstamos, a la financiación. Entonces, bueno, sí, el rendimiento es excesivo comparado con la tasa luego lo veremos porque hay un par de transparencias, digamos, o de gráficas, donde se ve un poco cómo va bajando la tasa de rendimiento del trabajo y cómo ha subido desaforadamente la del capital. En cuanto son las únicas vías para aumentar el beneficio del capitalismo, hay una transparencia, Juan, Carlos, que si la pones secuenciada nos puede ayudar a entenderlo. Es una transparencia que dice incremento de la desigualdad. Es decir, los factores productivos, como nos dice el esquema, son la materia prima, el trabajo y el capital. Y dentro del capital, pues tenemos los edificios, el equipamiento y la tecnología. Sigue la siguiente. Si nosotros suponemos que en un año la producción crece un porcentaje, un G%, pues en una primera aproximación necesitará que se incremente, debemos pensar que se incrementaran en igual medida sus tres componentes. Y tendríamos un poco a los cuadrados esos ampliados que figuran en el esquema. Dale al siguiente. Ahora bien, lo que dice Piketty en su primer libro es que sí, lo que está ocurriendo es que en determinados momentos los rendimientos R del capital son mayores que el aumento G de la economía, que el incremento de la economía. Es decir, entonces hay ahí un beneficio excedentario que es R menos G, que se está representado en esa zona sombreada en color morado y que pasa a la siguiente y que ese incremento se puede emplear en dos cosas. Se puede emplear en un ahorro, se puede decir el capital se puede ahorrar, se puede reinvertir o se puede consumir. Si se ahorra, si se consume, eso se consume y santas pascuas. Habrá unos que vean mejor que otros, santas pascuas. Pero si se emplea en el ahorro o en la reinversión, pues eso supone un incremento inmediato de la desigualdad. Por lo tanto, la conclusión que llega Piketty es que si la tasa de retorno del capital R es mayor que G, ese capital excedentario R menos G, pues se puede, como decía antes, ahorrar, reinvertir o gastar, en los dos primeros casos genera un incremento de la desigualdad. Entonces, eso es una explicación así sencilla de una de las principales tesis de Piketty, del primer libro de Piketty en sus 600 páginas. Entonces, claro, lo que pasa es que en general los rendimientos del capital, pues el propietario, el capitalista va a preferir invertirlos en la economía financiera, no en la economía productiva. ¿Por qué? Porque ahí es donde encuentra ahora mismo mayores beneficios. Y además, y ahí se producen unos beneficios, digamos, que podríamos llamar una rentabilidad asimétrica. Una rentabilidad que es mucho mayor para las grandes fortunas y muy pequeña para los pequeños ahorradores. Yo, por ejemplo, estoy metiendo dinero en letras del Tesoro y a mí me cuesta un 5 por 1000 todos los años. Lo hago por una serie de razones de seguridad y tal.
Pero quiero decirte, ese no es el caso. Si yo ahora, en vez de ir allí con mi pequeño paquetito de ahorros, a que me engañe el asesor que me ha nombrado el banco de la esquina y que me va a aconsejar un fondo de inversión que me va a tongar sí o sí, sea del tipo que sea, pues si yo tengo un paquete de varios millones de euros, yo me puedo pagar un asesor financiero con suficiente conocimiento y suficiente información para que le saque una rentabilidad de a lo mejor del 4 o el 5% a ese capital. Entonces, los rendimientos del capital en el sistema financiero actual son asimétricos. Eso Piketty lo saca muy bien, lo describe muy bien, cogiendo los rendimientos que se sacan al capital las universidades americanas, que como sabéis se financian en base a fundaciones, ¿no? Y él visto la cuenta de resultados de esas fundaciones, pues ve cómo universidades importantes como las de Harvard, pues digamos, le sacan más rendimiento que otras que tienen un capital bastante menor, como puede ser la de Yale, ¿no? Entonces, por eso es la inversión privada, pues va a ir, lógicamente, al sector financiero. Y esa inversión privada y el rendimiento que le va a sacar, pues va a ser un rendimiento, como digo, asimétrico. Gracias, Josechu. Tiene la palabra Raquel. Bueno, yo, referente al segundo punto voy a seguir los puntos. Lo que ha mostrado, creo, el COVID es lo que ha significado la globalización, ¿no? Eso a nivel mundial. Es que ¡ay, no me sale! Bueno, que se hayan llevado todas las fábricas a donde es más barato. Deslocalización, querías decir. Exactamente, es que no me sale. Sí, sí. Exactamente. Entonces, y en Europa, yéndonos a Europa, pues hay una gran diferencia. Una cosa es Alemania, que sigue siendo industrial y sigue siendo fuerte, y otra cosa es España, que cuando entramos en la Unión Europea decidieron que fuésemos la playa de Europa, ¿no? Dijeron, vosotros al turismo para que vengamos aquí a tomar el sol y bebernos una cerveza. Entonces, yo el problema que le veo es que se vuelven a traer industrias, volvemos a fabricar, volvemos a crear cosas que se puedan tocar, porque es verdad que destruimos, o se reforma radicalmente el sector financiero o no se puede recuperar nada. Y desde luego en España estamos vendidos absolutamente, como ahora lo hemos visto. La hostelería, los servicios y en este caso la gente, pues bueno, lo está pasando como lo está pasando, ¿no? Y luego el sistema financiero, es pura especulación, o sea, no invierten en nada. Invierten en futuros. ¿Qué son futuros? No es nada. Es decir, es apostar a que esto suba o esto baje. Derivados son cosas que se han inventado muy complicadas, ya lo hemos visto en la crisis del 2008, que bueno, es que no es real el dinero. Se mueven miles de millones de un lado para otro y no crean valor, no crean nada. Encima lo único que pueden hacer es atacar a los países con la deuda, comprando, a hacer determinadas políticas, ¿no? Entonces, aquí luego dice lo de, yo creo que la única manera en España, en particular, de recuperar beneficio o algo, es industrializar el país, cambiar el modelo económico que tenemos. Por supuesto, no sé muy bien cómo, porque no soy economista. Y luego aquí habla de la nueva revolución tecnológica, pero esto es el problema de la revolución tecnológica que nos viene, es que ya se sabe que hay miles de trabajos, millones de puestos de trabajo que van a desaparecer. Entonces, no sé muy bien cómo se puede hacer, porque los ordenadores van a hacer el trabajo que mucha gente hace ahora mismo y eso va a ser, de aquí a 10 años, lo vamos a tener instalado ya, ¿no? Entonces, yo creo que en España hay que cambiar el sistema económico radicalmente y a nivel mundial hay que modificar el sistema financiero,
porque no tiene nada detrás, no tiene nada. No tienen ni siquiera dinero, porque no es dinero real. O sea, son cifras de miles de millones que trasladan de un ordenador, de una cuenta a otra, pero detrás no hay nada que lo justifique. Y si me equivoco, que el economista me diga, y le quería preguntar, porque en el artículo de este hombre habla del sistema de reserva fraccionaria y no sé lo que es. Nada más. Gracias, Raquel. Pues, a ver, hay palabras pedidas. Felipe, estoy yo y está Francisco. Si alguien más quiere intervenir en este bloque, que se apunte ahora. Lo digo para poder pasar al siguiente bloque, ¿vale? Entonces, apuntaros y interviene Felipe, contestas Josechu y luego intervengo yo y Francisco, y si alguien más quiere hacerlo, y luego cerramos este bloque y pasamos al siguiente. Pues Felipe, tienes la palabra cuando quieras. Hola, ¿qué hay? Vamos a ver, yo voy a intentar ser breve porque nos alargamos demasiado en las intervenciones. A ver, aquí se requeriría como cuarto elemento, se requeriría un incremento muy grande y generalizado de la inversión pública. Difícil, con inversión privada, atraída por la mayor y más rápida rentabilidad del sector financiero. Efectivamente. Pero es que esto no es necesario que sea con inversión privada. La inversión pública yo creo que se va a producir, se está produciendo, de hecho, todo esto de los préstamos y de los adelantos a fondo perdido de la Comunidad Europea y todo lo que está ocurriendo, las declaraciones del Fondo Monetario Internacional, etcétera. Ahora mismo el capitalismo está por una expansión de la economía a base de inversión pública. Y aquí lo apunta en algún momento el propio Juan Torres, aunque se queda un poco difuminado, que a modo parecido como ocurrió después de la Segunda Guerra Mundial, que frente a lo que parecía que era una crisis horripilante, que nos íbamos a morir todos, se iba a contraer la economía muchísimo, resultó que fue una fase de expansión por las políticas públicas. Y fue el estado de bienestar y fue todo el desarrollo de las reivindicaciones de los trabajadores, etcétera, etcétera. Y todo eso pasa por una cuestión que todavía no se ha apuntado y que se va a apuntar, creo que pronto. Y es los estados van a tener que recuperar fondos, dinero a base de impuestos, la fiscalidad. La fiscalidad tendrá que reformarse de tal manera que realmente se pague fuertemente y las empresas y los grandes capitales paguen mucho. Se va a exigir en esa línea, creo yo, porque además yo lo puse de manifiesto, como si recordáis Piketty, como el estado de bienestar sobrevino por un momento en que una expansión de la presión fiscal, una enorme presión fiscal sobre las grandes empresas, sobre los grandes beneficios personales. De manera que yo creo que en estos momentos los instrumentos del capitalismo están formulándose de esta manera. Yo creo que el Fondo Monetario Internacional es un elemento importantísimo a tener en cuenta para ver por dónde va el capitalismo. Y en estos momentos el Fondo Monetario Internacional está apostando por la expansión, por la deuda pública, por la inversión pública, y el siguiente paso, claro, para tener dinero, todo este dinero, ¿cómo se puede recoger? No se puede recoger más que por impuestos, subidas drásticas de impuestos. Yo creo que por aquí es esa segunda pregunta, ¿qué es lo que estamos viendo en este momento y hacia dónde vamos a tender? Espero, porque es que si no, la otra opción es tremenda, es la destrucción total del capitalismo, bueno, total, no, nunca se puede decir eso, pero una fortísima crisis y un hundimiento muy grande de la productividad, del trabajo, de las empresas. Es un colapso tremendo porque está subiendo enormemente la deuda pública, está subiendo enormemente, y claro, eso puede asfixiar tremendamente al desarrollo de la economía si no se hace una política de expansión, de inversión pública y de incrementar los impuestos, creo yo. José, ¿algún comentario o damos más palabras, lo que quieras? No, sí, un par de cosas y contestar a las dos cosas. Sí. Contestando a Raquel, bueno, sí, lo que ha planteado ella es una pregunta importante. Es decir, cuando nos referimos de la vuelta a la nueva normalidad,
a qué nueva normalidad que nos referimos. Porque si es a la misma normalidad que nos ha traído hasta aquí, pues valiente trabajo hemos hecho, ¿no? O sea que efectivamente, que la financiación, la economía financiera es un casino con todos los productos derivados, absolutamente cierto, eso es así, ¿eh? Ahora, a ver quién le pone el cascabel al gato de eso, si no se ponen todos los países de acuerdo para, digamos, gravar financieramente todas esas inversiones que no son productivas, con la actual facilidad que hay en el movimiento de capitales, donde, como tú mismo has dicho, pues entonces con un simple clic de ordenador, es decir, antes se pasan los millones no de un banco a otro, de un país a otro, cuando antes había que llevarlo en un maletín, por lo menos te ponías algo en la frontera. Ahora ya eso no hace falta, porque además cuenta con un cierto secreto bancario que se está tratando de minimizar o de atajar, pero que bueno, estamos muy lejos todavía de lo que pretende, por ejemplo, Gabriel Zucman, que es uno de los colaboradores de Piketty, ¿no? Que es llegar a tener un catastro de los activos financieros. Lo mismo que hay un catastro de los edificios o de los activos reales, es decir, de los edificios, de los pisos o de los chalés que tiene cada ciudadano, que te lleva en el borrador de la renta, pues que hubiera un catastro de la riqueza que estuviera a disposición de todos los estados. Pero eso estamos muy lejos de ello. A ver, que tengo aquí apuntado. Que por ejemplo, o sea, que hablar, por ejemplo, a que hay que llegar a un tipo de economía distinta, ¿no?, del que tenemos actualmente, que está basado en el turismo, basado un poco en las pequeñas empresas, pues bueno, pues algo de eso lo propuso Alberto Garzón cuando, bueno, insinuó un poco, tampoco se atrevió a decirlo muy fuerte, ¿no? Pero insinuó un poco cuando dijo que, bueno, pues que habría que repensar si habría que rescatar, pues, a todas las empresas, digamos, que forman parte de este gremio o de este sector de la hostelería, que sí, que puede ser un porcentaje importante del PIB, pero que realmente ante una crisis económica como la que actualmente estamos pasando, pues tiene una fragilidad muy grande. Y se le echaron todo el mundo encima. O sea que, claro, esas cosas también hay cosas que no son políticamente correctas en decirlas, ¿no? Las reservas fraccionarias. Mira, eso se puede explicar. Hay Carlos, bueno, contesto un poquito a lo que, para pasar a otra transparencia, contesto a lo que decía Felipe, y luego vuelvo para explicarle con otra transparencia a Raquel lo que son las reservas fraccionarias. Lo que dice Felipe, que muchas veces la inversión del Banco Central Europeo se dirige hacia el sector privado, naturalmente, que es así. Todo lo que llaman, la mayor parte del dinero que suelta el Banco Central Europeo, lo suelta para el sector privado. Y además lo suelta también con un criterio muy lejano a lo que puede ser un criterio social o de interés para la ciudadanía. Lo suelta, digamos, en base a o sea, lo distribuye por sectores, en base o en proporción a la participación de ese sector en el PIB europeo. Es decir, que si, por ejemplo, ahora mismo la participación del sector medioambiental pues puede ser mínima en el PIB europeo, pues las ayudas que va a dar el BCE a las empresas, digamos, del sector medioambiental, pues van a ser mínimas, porque le dará una mayor parte pues a empresas, digamos, energéticas que pueden ser contaminantes y tal, pero que tienen mayor peso en el PIB europeo, tienen mayor participación en el PIB europeo. Y por lo tanto, él, de una manera
aparentemente aséptica, pues lo distribuye así. Entonces eso habría que cambiar, como tantas cosas que habría que cambiar en la Unión Europea. Por eso yo me cuestiono tanto, digamos, que si en algún momento no nos tendremos que plantear a ver si vale la pena seguir en la Unión Europea así. Bueno, lo que dice Felipe de que hay que incrementar los impuestos, por supuesto, pero es que eso, lo gordo es que eso lo ha dicho hace unos días el Fondo Monetario Internacional. Cuando realmente, y entonces, ¿quién se acuerda de lo que hizo cuando le apretó las clavijas a la pobre Grecia? Y bueno, y luego a España también, ¿me entiendes? Que nos impuso el austericidio, que nos hizo sufrir tanto en la crisis financiera del 2008. Bueno, pues ahora el Fondo Monetario Internacional dice justo lo contrario. De lo contrario de lo que decía en su momento Christine Lagarde, que era entonces la presidenta. Pero claro, ahora Christine Lagarde está ya en el Banco Central Europeo, con lo cual a ella no se le puede pedir cuentas. Entonces, bueno, yo creo que con eso estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Felipe, ¿no? Es decir, esto es simplemente un poco que sirva de apostilla. Si pasas Carlos, a una transparencia que es cómo operan los bancos, ahí veis un poco cómo operan los bancos. Y la pregunta es, ¿preceden los depósitos a los créditos o son los créditos los que preceden a los depósitos? Es decir, cuando un banco da un crédito, tiene que esperar a que en caja tenga unos depósitos suficientes para dar ese crédito, o puede dar el crédito tranquilamente, aunque no tenga cobertura, digamos, en los depósitos que tenga en caja. Bueno, pues entonces, aquí veis, en esta figura, veis un primer icono que se refiere al Banco Central, y otros dos iconos más pequeños que se refieren a dos bancos privados, el Banco 1 y el Banco 2. Cada uno de estos bancos tienen en el Banco Central, antiguamente era el Banco de España, ¿no? Y bueno, ahora sigue también siendo en el Banco de España, porque actúa como subsidiario del Banco Central, pero vamos a pensar simplemente en un Banco Central aséptico, sin meternos en líos, un Banco Central, digamos, de un país, ¿no? Como pueda ser el Banco de España, ¿no? Entonces, tiene el Banco 1, en el Banco 1 tiene una serie de reservas, que son estas que veis aquí, a la izquierda, reservas del Banco 1, ¿no? Esas reservas, unas son, digamos, obligatorias, que son las que están, estas de aquí abajo, que están recuadradas en un recuadro de línea continua, son reservas obligatorias, es lo que se llama el coeficiente de caja, que se ha ido variando con el tiempo, ¿no? Pasó de ser el 30% de los depósitos a menos de 2 años, pues ahora a ser pues, el 1% nada más de los depósitos a menos de 2 años. Fijaros que es una... y hoy en día incluso ya eso se lo han saltado también a la tómbola. O sea que es las reservas, el coeficiente de caja o esas reservas obligatorias son mínimas, un 1%. Y luego está una serie de reservas voluntarias, que son estas otras que están aquí, con un recuadro de guiones, ¿no? Que son otro dinero que tiene el Banco Privado 1 allí, lo mismo que el Banco Privado 2, tiene aquí otras, y que esas son por lo menos posible, porque el Banco Central le paga muy poco interés por esas reservas. Luego al Banco Privado le interesa tener ahí lo menos posible. Bueno, ahora se da una cosa curiosa, y es que como el Banco Central está interesado, el Banco Central Europeo está interesado en que se dé crédito a la gente para ver si salimos de esta situación de inflación negativa o muy pequeña, y se reactiva la economía, pues le está cobrando intereses por tener allí reservas. Lo mismo que a mí me cobra intereses por tener invertido en letras del Tesoro. Está cobrando intereses, o sea que... Pero bueno, en principio, teóricamente, en otras condiciones más normales, estas no son condiciones normales, pues es el 1%, el coeficiente de caja o estas reservas obligatorias son el 1% de los depósitos a menos de 2 años.
que son los que, digamos, le pueden exigir, digamos, los depositantes, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Si, por ejemplo, ¿cómo actúa el banco? Si, por ejemplo, hay un vendedor y un comprador para una casa, como es esta de aquí. Pues dale pues entonces lo primero que hace es crear dinero. Si es la hipoteca va a ser 1 millón de euros o de dólares, ¿no? Pues le abre una cuenta corriente, aunque no tenga dinero, le abre una cuenta corriente al comprador, este es el banco del comprador, le abre una cuenta corriente por ese valor hipotecario de 1 millón de euros. Y a continuación emite un cheque, emite un dinero bancario, que no tiene respaldo ninguno, más que el del propio banco, la solvencia que pueda tener el propio banco. Y entonces, ese cheque dale al emitir el cheque, al emitir el cheque, esta que era una cuenta corriente que estaba antes en verde, pues lógicamente lo ha convertido en una deuda hipotecaria. Eso no le ha durado al cliente, no le ha durado allí ni un suspiro. Se pone en corriente, se convierte en deuda hipotecaria. Dale a la siguiente. Y entonces, esa deuda hipotecaria, como ese cheque llega aquí, pues lo que sí se abre es en la cuenta corriente del vendedor, se abre un dinero, un cheque, un dinero, un saldo de ese 1 millón de euros. Dale otra vez. Eso, entonces pasa la casa, digamos, al comprador, del vendedor al comprador, y dale otra vez. Y este 1 millón de euros que había aquí en las reservas del Banco 1, pues pasan a las reservas del Banco 2. Es decir, ese dinero pasa de las reservas de un banco, Banco 1, a las reservas del Banco 2 en el Banco Central. Todo esto no pasa en dinero, no pasa en un maletín. Todo eso pasa por tecleos de ordenador, como decía Raquel antes. Dale otra vez. ¿Qué pasa si un banco se queda sin reservas? Ahora no pasaría nada. Ahora yo creo que le prestan dinero contra lo que sea, contra otros activos, unas letras que tenga ahí, o unos bonos, o unos pagarés de alguna otra, se los prestan fácilmente. Pero bueno, ¿qué pasaría si se queda sin reservas? Que tenía obligación de tener por lo menos ese 1%. Dale pues entonces el banco puede ir al banco a pedirle al interbancario, a otros bancos, a pedirle que le presten dinero para esas reservas. Y se la prestan a un determinado dinero, que es lo que conocemos como el interbancario. Cuando decimos que la hipoteca es el interbancario más el 1%, pues ese es el interbancario, es el dinero, la tasa de interés que cobran los bancos por esos préstamos que se hacen entre ellos a un día solamente de plazo. Dale otra vez. Si no encuentra quien le preste, porque los demás colegas están mosqueados y piensan que no anda muy bien de solvencia y que puede correr un cierto riesgo, pues entonces tiene que ir a pedir sopitas y que le preste ese dinero el Banco Central. Y el Banco Central se lo presta, pero se lo presta lógicamente con un interés más alto que el que hubiera conseguido en el interbancario. Entonces, así es como funcionan las reservas. Creo que en eso consisten y así es como funciona, Raquel, creo haberte contestado. ¿Te ha servido la respuesta de Joséchu? Sí, perfecto, muchas gracias. Vale, genial, Raquel. Vale, quedamos 3 intervenciones, cerramos este bloque y brevedad para los 3, ¿vale? En principio, yo iba a comentar un poquito que, en la línea también de lo que comentaba al principio, la duda de Carlos, yo creo que cuando está hablando Juan Torres aquí de recuperar el beneficio,
en realidad a lo que se está refiriendo, porque ese concepto de beneficio es complicado de entender y sobre todo cuando habla de recuperar, ¿vale? Entiendo que se refiere al crecimiento del Producto Interior Bruto, ¿vale? Que el crecimiento del Producto Interior Bruto será complicado. Y eso entiendo que en general lo comprendemos todos y todas. No vamos a recuperar las tasas de crecimiento del Producto Interior Bruto con la caída que ha tenido. Vamos a tardar años en volver a recuperar el Producto Interior Bruto antes de la caída de la coronacrisis, ¿vale? Por otro lado, me parece que para comprender también lo que estamos hablando, hay un concepto que es el de destrucción constructiva. ¿A qué me refiero con destrucción constructiva? Pues que uno cuando tiene una casa muy vieja y tiene que echar cuentas si la tiene que arreglar, le tiene cuenta tirarla abajo y hacerla nueva. Y esa es la dinámica de competitividad que tiene el capitalismo. En su dinámica de competitividad hay un momento en que hay empresas y actividades económicas que dejan de ser rentables y directamente se las carga, desaparecen y nacen otro tipo de actividades distintas. Entonces, yo creo que también la situación que tenemos ahora mismo dentro del capitalismo es una dinámica de destrucción constructiva y la cuestión es que la coronacrisis o el coronavirus va a servir de excusa para que ese proceso se acelere y se intensifique. Entiendo que el capitalismo en general no se ha planteado nunca el tener un beneficio, que es el término que se utiliza aquí, generalizado. No ha sido su objetivo. Y de hecho, como se ha desarrollado, si se ha ampliado el beneficio a capas sociales más amplias, como comentabais antes, ha sido a base de luchas sociales para conseguir ese tipo de cosas. Pero su objetivo último no es ese. Entonces, bueno, recuperar el beneficio entiendo que va por otros derroteros. Y yo añadiría a lo que ha salido de los estados y del sistema financiero el tema de las grandes transnacionales. Lo digo porque cuando uno se lee el tema del Gran Reset y cómo lo plantea el Foro Económico de Davos, el capitalismo, los grandes capitalistas plantean que el nuevo sujeto de la nueva etapa que viene por delante no van a ser los estados ni va a ser el sistema financiero, van a ser las grandes corporaciones transnacionales. Y ese aspecto engancha con la nueva revolución tecnológica porque son precisamente esas grandes transnacionales que ya hay gente que ya habla de cibercracia, ¿vale? Es decir, el gobierno de las grandes empresas dedicadas al tema de las nuevas tecnologías de la comunicación, pues las Apple, Amazon, etcétera, etcétera, todas las plataformas de servicios enormes, pues esta gente lo proponen como los nuevos elementos protagonistas de la etapa que nos viene por delante, ¿no? Entonces, bueno, a mí me parece que esas complicaciones son objetivas, las que plantea aquí, y me parece que no es un objetivo del capitalismo el generar un beneficio generalizado para todos. Entiendo que la dinámica histórica que ha seguido no ha ido por ahí, entonces yo creo que no se retorna a eso. Estamos hablando de otros conceptos. Tiene la palabra Francisco, Gonzalo y luego si quieres comentar algo, Josechu, ¿vale? Lo digo porque ya vamos por las 8:25 y vamos a tener que hablar de hacer otra sesión. Francisco, te toca. Sí, yo tenía una duda con respecto a lo económico y es que aquí se ha dicho que el dinero que se le da a España es poco, que la industrialización en España es menor que en el resto de los países. Pero ¿interesa al resto de Europa industrializar dentro de este sistema capitalista? Cuando habláis del turismo, de que no nos dediquemos al turismo y a todas esas cosas, que es verdad, pero ¿interesa que aquí tengamos nuestro propio capitalismo y nuestra propia industrialización? A mí me da la sensación de que no. Me da la sensación de que lo que quieren es un poco cogerte del cuello, ¿no? Entonces, no sé si España tiene posibilidades de plantar cara
de todas cosas, no sé si la solución es un poco nacionalizar y bueno, entonces no me queda claro de que un país como España pueda hacer frente a todo esto. Si alguien responde. Vale, Francisco, doy la palabra a Gonzalo y ahora que Joséchu también haga su intervención, ¿vale? Gonzalo, cuando quieras. ¿Se me oye? Perfecto. Bien, con respecto a lo que ha dicho Joséchu de cómo operan los bancos, hay otro tipo de bancos que voy a intentar hacer un poco de propaganda para que no se nos olvide. Están los bancos, las finanzas éticas. Las finanzas éticas no operan de la misma forma que los bancos, no crean dinero de la nada. Y bueno, pues tienen unas regulaciones que para mí son muchísimo mejores que todo lo que hacen los bancos actualmente. Es decir, los socios generamos capital social para el banco. Y ese capital social, luego, de cada euro que tiene el banco de capital social, puede conceder créditos por el equivalente de 15 veces. Es decir, un euro de un socio genera 15 euros para dar créditos. Pero esos créditos se avalan con los propios depósitos que tiene el banco. Es decir, si el banco no tiene depósitos, no puede dar créditos. Más o menos porque se sepa cómo funciona la banca ética. Yo he acabado. Sí, ¿puedo ya entonces? ¿Sí? Sí, Joséchu, sí, es que me estaba entrando una llamada por teléfono, estaba cortando. Sí, brevemente, dos cosas. Una cosa que se me había olvidado cuando estaba contestando a Raquel sobre el mecanismo de cómo varían las reservas, las reservas obligatorias. Hay una cosa muy clara ahí, y es que, fijaros, ¿qué ocurre si por ejemplo, el banco del comprador del piso es diferente del banco del comprador del banco del vendedor, del banco del vendedor? El Banco Central tiene constancia de que el banco del comprador ha dado un crédito, porque ve que se reservan que se disminuyen sus reservas en beneficio de las reservas del otro banco. Pero imaginaros que vendedor y comprador son del mismo banco. Ese banco no tiene necesidad de dar cuenta al Banco Central Europeo de que ha concedido ese crédito. Con lo cual, el control que el Banco Central puede tener sobre los créditos, la cantidad de créditos que da ese banco, pues es mucho menor. Es decir, que de alguna manera los bancos más grandes, que tienen mayor probabilidad de manejar dinero de cuentas corrientes de clientes de ellos entre sí, pues tienen una mayor posibilidad de opacidad en relación con los ratios de solvencia y de liquidez que le pueda imponer el Banco Central. Nada más que eso. Y luego, en cuanto a Francisco, ¿le interesa a la Unión Europea la industrialización de España seriamente? Pues yo creo que no. Creo que a España, prueba de ello, es que cuando entramos en la Unión Europea, pues lo primero que se hizo fue desindustrializar la industria que teníamos aquí. Se deshizo el INI, se deshizo, es decir, todo el tejido industrial que había. Y entonces, bueno, pues se nos dio una serie de dinero en aquellas, digamos, financiación que se hizo de obras públicas y tal, de compensación, los llamados fondos de cohesión, y digamos, a cambio, pues tuvimos que desindustrializar el país. Y bueno, entonces yo creo que cuando se hace una zona entre varios países con una moneda común, pues se requieren, para que eso funcione, pues se requiere unas ciertas condiciones que están escritas en algún lado, ¿no? Y entre ellas está la de complementariedad, digamos, en cuanto a lo que producen, ¿no?
Y si hay uno que produce pues, bienes industriales, pues lógicamente habrá el bueno que exista otro que produzca productos agrícolas, ¿no? O que maneje una economía de servicios como el turismo, etcétera, etcétera. O sea que yo creo que interés de la Comunidad Económica Europea en industrializar España, ninguno. Ni lo tuvo ni lo puede tener, yo creo. Y en cuanto a que dice Gonzalo, bueno, pues lo de que la banca ética, yo eso lo hablo muchas veces con Gonzalo, porque lo de la banca ética pues crea dinero, o sea, siempre que crea, el dinero es deuda, ¿no? Entonces tú siempre que creas das un crédito, pues estás creando dinero. Es decir, si yo os doy a cualquiera de vosotros un papel que pone vale por un café, pues eso yo he creado, si el café vale 1,50, pues eso, yo he creado unos 50 euros ahí de dinero en ese momento. Otra cuestión es que ese pagaré, pues esa deuda, pues se lo sirve entre tú y yo, pero a lo mejor para otro que se lo des, pues no le sirve, ¿no? Pero quiero decir que siempre que un banco da créditos, ¿me entiendes? Está creando dinero. Y ese dinero realmente luego lo veremos si da tiempo, cuando lleguemos un poco a cuál es el balance de un banco, ¿no? Realmente está soportado con un capital social del banco que es mucho más pequeño, luego lo veremos, que el de cualquier otra empresa. Es decir, si una empresa tiene un capital social de un 30% normalmente, por ejemplo, el capital social de un banco no llega a un 10 o un 5%, incluso menos de sus activos, que sus activos, digamos, son los préstamos que da, porque son los derechos que adquiere. Entonces, yo creo que no está soportado, desde luego, bueno, ya lo he dicho, que tiene que ser, que equivale a 15 veces los depósitos que tenga allí, ¿no? Y el problema que yo tendría, digamos, si yo tuviera gran cantidad de dinero, en meter el dinero en un banco pequeño, como pueda ser un banco de estos de la banca ética, pues es un problema de seguridad, porque ya sabéis que ahora o sea, los depósitos que tú tienes en un banco, pues están garantizados hasta 100.000 euros por el llamado Fondo de Garantía de Depósitos, ¿no? Pero claro, ¿cuál es el problema para un señor que tenga más de 100.000 euros, ¿no? Pues que si lo mete ahí en un banco pequeño y ese banco pequeño va mal, pues a lo mejor el gobierno dice, bueno, el lío que se va a montar aquí en la economía, si a esto lo dejamos caer, pues no va a pasar nada y lo deja caer. Si lo tiene en un banco más grande, de estos que llaman sistémicos, que dicen decían que los iban a suprimir, porque eran demasiado grandes para dejarlos quebrar, pues harán lo imposible por rescatarlos, ¿no? Porque si no, el follón que se organiza en todas las conexiones económicas que tiene ese banco con otros bancos de todo el mundo, pues organiza una zapatiesta fenomenal en el mundo económico. Entonces, bueno, pues eso, por razones de seguridad, pues, o sea, de garantía de depósito, pues indudablemente en un banco pequeño tienes la garantía de que posiblemente están mejor gestionados, ¿no? Como, por ejemplo, de las cajas de ahorros, pues hundieron todas y quedaron unas pocas, como la caja de un teniente, parece, ¿no? ¿Por qué? Pues porque estaba bien gestionada, ¿no? Como las otras, ¿no? Pero, por otra parte, tienes la incertidumbre de que no va a venir papá Estado a rescatarle a un banco como si fuera un banco sistémico. Ahora, esos bancos sistémicos que dijeron que se deberían suprimir porque eran demasiado grandes para dejarlos quebrar, pues ya ven lo que están haciendo, todo lo contrario. Cada vez los bancos son más grandes. Lo que hacen es fusionarlos, ¿no? Fusionar al Popular con el Santander, a Bankia con la Caixa. Es decir, cada vez vamos a menos bancos, a un negocio más oligopólico y con bancos cada vez más grandes. Digo que, si os parece, podemos abrir el melón del segundo bloque de lo que nos espera y yo ya plantearía una segunda sesión porque está claro que yo creo que son las 9 menos 25, no vamos a llegar a la parte propositiva.
Entonces, bueno, digo para que tengamos tiempo suficiente para aportar lo que creamos conveniente, y si Joséchu no tiene inconveniente, el poder plantear una segunda sesión con los contenidos que nos quedan, porque sería una pena que no llegáramos a la última parte para un diálogo también sobre las cosas propositivas. ¿Os parece? Vale, pues si lo vemos, si estáis de acuerdo en otra sesión para la semana que viene, ningún problema. Por tu parte, ¿no, Joséchu? No, ningún problema. Por mi parte, ningún problema. Vale, pues avanzamos entonces, si queréis. Empezamos el bloque de lo que nos espera, porque hay gente que sí que cree que le parece bien que se aborde esta parte. Si son contenidos que están repetidos, pues pasaremos por ellos rápido, y si no, pues aparecerán cuestiones a debatir, ¿vale? Entonces, lo empezamos. Yo lo que sí os diría es que deberíamos ponernos una hora a tope. Yo creo que no deberíamos pasar de ninguna manera a las 9. Son ya menos 20 pasadas. Entonces, empezamos con el primer punto, vemos cómo vamos, y como vamos a tener una segunda sesión, yo creo que probablemente lo podríamos dejar después de cerrar este primer punto de lo que nos espera, si queréis. ¿Os parece bien? Yo creo que por lo que queda, por lo que yo conozco, vamos, el tiempo que puede llevar lo que queda, a mí me parece correcto eso. Venga, pues abrimos el primer punto del bloque de lo que nos espera. Bueno, las cosas que se están planteando, aunque hay cuatro subbloques, ¿vale? Hablando de lo que sería el primero, se plantea todo el tema del incremento brutal de la deuda pública y de la deuda privada, de las dos, ¿vale? Y ante eso se plantean cuestiones como si tiene sentido o es posible o no la reestructuración y las quitas de las deudas. Esa sería una opción de lo que nos puede venir por delante, en qué condiciones se puede dar esto o no. Otra de las cuestiones que nos puede venir por delante es el tema de los recortes de los gastos públicos. Otro tema sería el de que se avance en las dinámicas de privatización y desmantelamiento del sector público. Otra que sería las nuevas caídas de la actividad económica por falta de demanda, ¿vale? Es decir, la dinámica de destrucción económica genera menos ingresos en la gente, y eso, unido a la dinámica de ahorro, hace que la gente no compre y se vaya deteniendo la economía todavía más por falta de demanda, ¿no? Y el otro escenario que plantea es el tema de las quiebras y las pérdidas de solvencia de la banca. Este es una primera parte en relación con las dinámicas de deuda que plantea Juan Torres en su primera parte de este bloque. Palabras que queráis tener respecto a esto. Solamente respecto al apartado 1, al incremento brutal de la deuda pública y privada. Cualquiera de esas líneas. Uh-huh. Si no interviene nadie, me dice si... Yo tenía una duda, lo de las quitas. No entiendo muy bien eso, que es que tienes mucha deuda y te la quitan. En principio eso sería bueno para un país, o para un banco, o para tal. Desde el punto de vista, si lo hace la Unión Europea, en principio, por el endeudamiento. Pero hay gente que incluso critica todo esto de la quita de la deuda. Como que en el fondo no es así. No es realmente así, como yo lo estoy diciendo. ¿Puedo contestar? Espera, te junto esta aportación con la de Carlos, ¿vale? Que Carlos ha pedido también la palabra. Sí. ¿Carlos? Sí. Vamos a ver, yo sobre el último punto de estos, el de las quiebras y pérdidas de solvencia de la banca, yo lo hilo un poco con lo que antes comentábamos de que había manifestado Garzón sobre el tema del turismo, de que no tenía un valor añadido y se le vino todo encima, o sea, todo el personal se fue contra él. Pero yo aquí, en este aspecto, lo mismo que decía Garzón sobre el turismo, yo lo digo sobre la banca, que no tengamos banca pública. O sea, es decir,
con lo que nos espera, que nosotros hayamos regalado Bankia en esta fusión que acaban de hacer, me parece que es una medida que va, o sea, contra natura de lo que realmente deberíamos hacer ante esta situación. No sé cuál es vuestra opinión. ¿Contesto ya? Sí, sí. Contesto ya. Bueno, digamos, en cuanto a lo que plantea... No, que se me ha caído. En cuanto a lo que plantea Francisco, una quita de la deuda. Bueno, no sé si tenéis noticia de que hace unas semanas se publicó un manifiesto de 100 economistas, entre los cuales estaba incluido Piketty, y lo que más me extrañó a mí, había también economistas del Partido Socialista, ¿no? Concretamente estaba Cristina Narbona y estaba Jordi Sevilla. Y luego, por parte de Podemos, estaba Nacho Álvarez, me parece. Y bueno, había en total eran 100 economistas de distintas naciones del conjunto de la Unión Europea. Y estos proponían que puesto que el 25% de la deuda pública europea estaba en manos del Banco Central Europeo, que por qué no se hacía una quita de esa deuda, es decir, por qué no se condonaba esa deuda. Porque en realidad, si estamos todos dentro de Europa, pues nos estamos debiendo dinero a nosotros mismos. Entonces, si el Banco Central Europeo decide coger esa deuda y tirarla a la basura, olvidarse de ella, pues aquí no pasaría nada. Pero salieron en tromba. Debió tocar eso, salieron en tromba todo, la Christine Lagarde, de Guindos, la Calviño, todos salieron en tromba para decir que eso no podía ser, que era ilegal, que no significaba nada, que eso iba a tener inconvenientes para el Banco Central Europeo, que iba a perder credibilidad. Bueno, prueba de ello que había dado en el clavo. Entonces, con lo cual no se ha vuelto a hablar del tema. Como esto ya salieron, dijeron que era ilegal, que no se podía hacer, que estaba prohibido por los estatutos, bueno, hay tantas cosas, pues también es ilegal haber tenido que superar el 3% de déficit y el 60% de deuda pública y se ha más que superado con la pandemia y estamos ya en Europa se llegó a un 10% de déficit, ya está en un 6 o por ahí, y la deuda está española pues está en un 120%. Ahora, por cierto, ahora que nos han hecho incluir la deuda del Sareb, del Banco Malo, que nos la han hecho, que estaba en principio era deuda privada, pues ahora nos la han hecho meter como deuda pública. Como ya se ha demostrado que es impagable, a pesar de lo que decía de Guindos, pues la Comisión Europea, o sea, la Unión Europea nos ha obligado a incorporarlas a nuestra deuda pública. Bueno, pues salieron en tromba. Y entonces, bueno, pues eso sería perfectamente posible y a lo mejor no va a quedar más remedio que hacerlo si se demuestra que llegamos a la conclusión de que esa deuda puede ser impagable. Entonces, eso respecto a lo primero. Y en cuanto a lo que dice Carlos, pues, bueno, una banca pública en ATAC, por ejemplo, pues hay un grupo que ha estado defendiendo mucho la no nacionalización de Bankia, o no privatización de Bankia, y que se convirtiera Bankia en una banca pública. Y tal. Yo tengo mis dudas de que eso conduzca a algo, porque claro, es que ahora una banca, un día si queréis podemos entrar en cuáles son los privilegios y las prebendas que tiene la banca. Ahora la banca tiene muchísimas prebendas que no tiene, digamos, ninguna otra entidad, ni productiva ni financiera, ¿no? Entonces, si tú creas una banca pública, pues con una serie de criterios o un paradigma ético, como puede ser, pues eso, la banca a la que se refería Gonzalo, y la pones a competir en esa selva de reglamentación que, digamos,
laxa, ¿no? que está inmersa la banca, pues realmente la estás echando a los pies de los leones, ¿no? Es decir, yo sería más partidario de empezar el edificio por los cimientos y empezar a exigir una reglamentación realmente eficaz de la banca pública, de que a la banca pública no se le permitan las veleidades que se le permiten y que nos llevan de una forma posiblemente periódica a una crisis que se sucede a otra, ¿no? Porque todos podríamos hablar, hay un librito que se llama el nuevo traje del banquero, ¿no? Que hace referencia, que está muy bien, que hace referencia un poco a la fábula, al cuento de Andersen, eso del traje ese invisible del emperador, que pasa uno por allí y dice que el emperador va desnudo. Bueno, pues entonces eso hace referencia a eso, porque la banca realmente, si miramos un poco, y ahora podemos pasar, ahora si quieres, a un par de transparencias sobre la banca que hay ahí preparadas, Carlos, y vemos que la banca realmente, digamos, está en un estado de fragilidad importante, pero no solamente la banca española, toda la banca europea. Entonces, bueno, eso en contestación un poco a lo que dice Carlos. Si quieres, Carlos, pasar a balance de un banco comercial tradicional. Aquí veis representado lo que es el balance de cualquier entidad. Va a ser de un banco, de una empresa, de lo que sea. Y tiene simplemente, por un lado, los activos, que son los derechos, y los pasivos, que son las obligaciones. A la izquierda están los activos y a la derecha están los pasivos. Entonces, ¿cuál es la estructura de un balance de un banco tradicional? Pues en los activos que tiene, pues las reservas de las que hablábamos antes, los préstamos a corto plazo, los préstamos a largo plazo, otras inversiones que puede hacer, como puede ser, por ejemplo, en deuda pública. Esos serían los derechos. Y los pasivos, pues es, digamos, las obligaciones que tiene. Las obligaciones que tiene con los depositantes, los depósitos, la deuda que tenga a corto plazo, la deuda que el banco tenga a largo plazo, y las obligaciones o bonos que la propia entidad bancaria haya emitido. Y luego también tiene otro incluido, digamos, en ese pasivo, puede estar lo que llamamos el capital propio, el capital social. El capital social de una empresa es el capital, digamos, o capital propio, es el capital que se llama no exigible, que es, digamos, el capital que los socios han invertido ahí y no pueden recuperar, a menos que se haya una liquidación de la entidad. No pueden recuperar, por eso se llama capital no exigible, sino que sirve como colchón para absorber posibles pérdidas de la entidad a lo largo de los distintos ejercicios. Entonces, ese capital propio, digamos, de los bancos, pues hasta el siglo XIX, donde los bancos los propietarios de los bancos tenían una responsabilidad importante sobre la solvencia de la entidad, pues estaba en orden de un 40 a un 50%. Posteriormente pasó a un 25%. Y actualmente, normalmente los bancos tienen solo un 5 o un 10% o incluso menos de capital social. Es decir, fíjate si crean dinero, que de cada 100 euros que presta un banco, normalmente pues solo 5 son suyos. Los 95 restantes los ha pedido prestados. Entonces le da a estas entidades las entidades bancarias en general, pues le da una fragilidad grande, ¿no? Y eso se refleja, bueno, en las sociedades anónimas, sabéis que cuando uno tiene un negocio a su nombre, pues es responsable con su, digamos, con su patrimonio, con todo su patrimonio, de una eventual quiebra o de una situación de insolvencia, ¿no? Pero cuando uno ese negocio lo pone a nombre de una sociedad anónima o de una sociedad limitada,
pues solamente le pueden responsabilizar, su responsabilidad solamente alcanza al capital social o el capital propio que tiene invertido. Entonces, en este sentido, los bancos tienen metido un capital propio muy pequeño y, por lo tanto, en ese sentido, digamos, son bastante poco responsables de su solvencia. Y son poco responsables, entre otras cosas, porque saben que en caso de apuro, pues va a venir el papá Estado o el Banco Central como rescatador final para sacarle recursos. ¿Qué más iba a decir? Bueno, claro, ese capital propio realmente varía a lo largo digamos, del tiempo, ¿no? O sea que el valor, según varía, pues según sea el valor de sus activos, que puede variar pues, según los stocks, según los bienes que tenga, eso va variando. Pero ese capital propio, como digo, es muy pequeño. Como consecuencia de eso, pasa, Carlos, a la que dice situación actual, cotización por debajo del valor contable. Ahí esa. Ahora. Esa. Bueno, pues ahí veis, por ejemplo, cuál es el valor bursátil de las acciones de los bancos en los diferentes países. Aquí veis, por ejemplo, que en Canadá, en Australia, en Estados Unidos y en los países nórdicos está por debajo del 1, es decir, del 100% de su valor en libros, de su valor contable, es decir, es de su valor nominal, por decir así, de su valor nominal. Es decir, que si el capital social invertido en esos bancos, pues si normalmente era 100, pues en estos 4 países o 4 grupos de países está por encima de ese valor. Sin embargo, en el resto de los países, tanto en España como en el resto de los países europeos, está por debajo de ese valor contable, del orden de la mitad de su valor contable, de su valor en libros. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir 2 cosas. Primera, que los inversores, los que compran acciones de bancos, no se fían de la solvencia de la entidad. Porque si, digamos, el capital social es de 100, ellos están dispuestos a arriesgar solamente 50 o 40, solamente una parte. Es decir, en casi todas, cualquier tipo de entidad, en la contabilidad, cualquier tipo de entidad, normalmente el valor de la acción está por encima de su valor. En los bancos generalmente está por debajo. Y entonces, y otra cuestión es que de esta forma, ahora en estos momentos en que la rentabilidad de los bancos es complicada, porque claro, los bancos venden, no nos olvidemos que venden un producto que no vale nada, que abunda como si creciera de los árboles, que es el dinero, que sobra dinero y los intereses son 0, que es el precio del dinero. Entonces, vende un producto que no vale nada. Luego tienen difícil su rentabilidad, conseguir rentabilidad. Así pues te graban con comisiones, te venden seguros o te obligan a adquirir un seguro anejo, 50.000 martingadas. Bueno, pues claro, el inversor, si tuviera que valorar si la rentabilidad del banco es pequeña y se mide sobre un valor 100, pues esa rentabilidad se le queda ridícula, a lo mejor en un 1% o en menos, ¿no? Entonces, sin embargo, si sobre esa acción, en vez de pagar 100, ha pagado 50, la rentabilidad se le duplica. Bien es cierto que conlleva un mayor riesgo por estar invirtiendo en una entidad que tiene muy poco colchón para absorber pérdidas, como es una entidad bancaria. Pero esa es la situación de la banca, no solamente aquí, sino en Europa. Yo no quería decir más. Vale. Una cosa, José. Carlos, sí. Sí, yo tengo una pequeña discrepancia con algo que tú has dicho. Cuando hablas de la banca pública, decías que una banca pública no puede competir en este mercado bancario, etcétera, etcétera. Pero es que justamente es lo que no tiene que hacer. O sea, yo entiendo que una banca pública lo que tiene es no que competir con el resto de la banca, sino dar un servicio
a empresas pequeñas, etcétera, etcétera, y al pequeño ahorrador. O sea, no tiene que entrar a competir para nada. O sea, justamente sería el gran error. Banca pública compitiendo con la privada. Sí, te contesto, Carlos. Bueno, es decir, el problema es que tú le hagas competir en un terreno de juego donde no hay árbitro ni hay reglas. Es decir, que es el terreno de juego de la banca. Que, como te digo, por una serie de cuestiones, toda la cuestión de la regulación bancaria, digamos que es lo que se ha tratado de ajustar en los diversos acuerdos de Basilea, Basilea I, Basilea II, Basilea III, pues es muy difícil de llevar a la práctica. Entonces es como si al Athletic Bilbao, que es uno de los equipos, digamos, más solventes de la liga, le pones a competir con el Barça, pero sin un campo donde no tenga marcadas las áreas, ni haya árbitro, ni faltas, ni nada, pues perdemos seguro. De la otra manera también, pero digamos, entraríamos en mejores condiciones. A eso me refería yo, de que competiría de una manera, digamos, desigual. Perdón. Solo quería preguntarte una cosa, porque la pregunta que hice, ¿no se intervienen a los países? ¿No se intervienen económicamente a los países? ¿No ha habido una intervención por parte de Europa para hacer quitas o para reestructurar la deuda o algo de eso? Esperar. Oye, una cosita desde la moderación. Son las 9:05. Yo creo que hay otras 3 palabras más por lo menos pedidas. Hay gente que ya está despidiéndose porque son más de las 9 y se desconecta. Yo os hago la propuesta de, si no os parece mal, yo estoy también entre los que haya pedido la palabra, nos apuntamos la duda, ¿vale? Y retomamos el viernes de la semana que viene con este bloque, las dudas que hayan quedado pendientes, y avanzamos en el resto de cosas, ¿vale? Lo digo porque si no nos vamos a ir a las 9:15, 9:20 y va a haber gente que se está desconectando ya porque llevamos 2 horas de guillotina. Como le vamos a dar continuidad, ¿os parece que lo hagamos así? Sí, vale, lo siento, me he saltado el turno, pero bueno. No, es que está Gonzalo, estoy yo, estás tú y bueno, yo creo que hay gente que está pidiendo ya por el chat que se desconecta. Entonces, yo si os parece, lo dejamos aquí en la parte de lo que es el tema de la dinámica de la deuda. La parte que ha explicado José, yo creo que nos ha dejado también claro varios conceptos de lo que está pasando a nivel bancario y yo creo que lo retomamos aquí el próximo viernes a las 7 de la tarde. ¿Os parece? ¿Vale? Bueno, muchas gracias porque os habéis comportado muy disciplinadamente. Bueno, pues no he podido llevarme. Disculpas a Juan, a Gonzalo y a Francisco, ¿vale? Quedamos el viernes que viene, retomamos temática. Si queréis invitar a más gente, pues nada. Yo creo que la idea es que volvemos a hacer difusión durante esta semana. Hombre, veo por ahí a Vicente y compañía que no les había visto. Hacemos difusión durante esta semana y pasamos la convocatoria con los contenidos por si alguien se anima a incorporarse, pues que tenga el artículo, que lo haya podido leer y no creo que nos dé tiempo a colgar el audio, pero si diera tiempo, pues bueno, también para que la gente que se conecte, por si se lo ha perdido esta primera sesión, les sea más fácil seguirlo en la segunda, ¿vale? Pues nada, buenas gentes. Joséchu, muchas gracias y gracias a todos y todas. Un abrazo grande y nos vemos el viernes que viene.